Esta enseñanza va a estar enfocada a los jóvenes, pero no voy a dejar un lado a los padres. Voy a abrir un paréntesis para hablar a los padres y a las madres también. Por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. El tema se llama el joven Timoteo. Así le he puesto a mi tema, enseñanza, el joven Timoteo. ¿Lo tienen? Hechos 16, versículo 1. Amén. ¿Sí? Ok, le vamos a dar lectura de la siguiente manera. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Timoteo. ¿Cómo, hermanos? Timoteo. Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos hable. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en este espacio. Gracias por la vida de cada persona que vino a esta reunión, a este culto. Y gracias también porque tú estás aquí con nosotros. También gracias porque tenemos tu palabra para poder compartir de ella. Pero requerimos, Señor, tu intervención. Amén. Para hablar de política se necesita estudiar política, saber de política. Para hablar de medicina se necesita algo también del tema. Pero para hablar de tu palabra cualquiera puede hablar del tema, pero se necesita tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y llegamos a la conclusión que todos te necesitamos. Háblanos a los jóvenes y a los padres, a las madres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema se llama el joven Timoteo. Donde dice aquí la escritura dice: después llegó a Derbe y a Listra. ¿De quién habla, hermanos? Pablo. No. Síganme con cuidado. Otra vez. Después llegó a Derbe y a Listra. Pablo. Está hablando de Pablo, que llega a esos lugares, y ahí en Derbe y en Listra encuentra un discípulo, cierto discípulo, llamado Timoteo. Pero me impresiona en el versículo 2, ¿qué dice de Timoteo? Que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, ¿a qué iglesia pertenecía? ¿O dónde lo podemos aquí calificar? Por favor, sígueme. Es un estudio que estoy dando. Mira, hay 3 lugares en los que Timoteo tenía presencia. 3 lugares. Número 1, Derbe y Listra. ¿Sí? Y en el versículo 2 dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Y aquí ya menciona otro lugar. Iconio. ¿Qué podemos ver aquí? De un muchacho, lo digo con mis palabras, activo. Hay otra frase que le llamamos para los chavos, para los jóvenes, que son pilas, le llamamos así pilas. O sea, Timoteo no era cualquier muchacho, Sígueme con cuidado. Timoteo era un joven activo. Si pertenecía a la iglesia de Listra, Timoteo es un ejemplo, pero lo conocían en Iconio y lo conocían en Derbe. Y todos daban buen testimonio de ese joven. Es decir, llegaba a Derbe Timoteo, ese muchacho cristiano, llegaba a Derbe y todo, ahí vino Timoteo. Hola Timoteo, ¿qué tal? Pásale, pásale. Y daban buen testimonio. ¿Qué quiere decir que daban buen testimonio? Que sin lugar a duda hablaban bien de él porque se portaba bien. Si vemos en el área sensual, los jóvenes tienen áreas sensuales. Los jóvenes cristianos tiende a revelarse el área sensual, pero por Dios y por el Espíritu Santo se mantienen dando buen testimonio. Pero el joven que no tiene buen testimonio puede llegar a una iglesia y puede encontrar un grupo de muchachas y empieza a hacer plática con ellas y a jugarle el pelo y a tocarle la cintura. Oye, esa está bonita tu falda. Quiere conquistar a una de ellas. Timoteo no era así. Timoteo llegaba a una iglesia, un joven Timoteo, y quizás dentro de todos los jóvenes sobresalía Timoteo porque no era cualquiera.
Era un muchacho digno de reconocer. No sé si has ido a alguna iglesia, alguna congregación, a un grupo de escuelas, y las muchachas, una se recarga de un chico. ¿Y cómo te va? O le está jugando el arete el otro a la muchacha, o a la hermana, o a la hermanita, o a la hija del... Timoteo no era así. Timoteo era estricto. Y también hay muchachas que se le recargan a los muchachos, lo he visto. En algunas iglesias, congregaciones supuestamente cristianas, me preocupa este tema. Porque hay muchachas que pueden ver varios chicos y viene una muchacha y le pone el hombro al muchacho. Y Timoteo, sin lugar a duda, discúlpame, pero no me toques. Y todo eso hablaba de buen testimonio en el ámbito sensual. Él no andaba así. Y si era cuestiones de trabajo, ahí mirabas a Timoteo cargando bocinas, ahí mirabas a Timoteo poniendo cables, poniendo foco, jalando lona. O sea, era trabajador Timoteo. A mí me preocupa que varios jóvenes, que tenemos jóvenes en las congregaciones, y son pocos los que se quieren integrar al servicio. Son pocos los jóvenes que dicen, bueno, yo voy a ser responsable de la limpieza, de la electricidad, yo voy a ser responsable de las bocinas. No, le tiene uno que decir, oye, discúlpame, ¿me ayudas con la bocina? Mueven una bocina y se van con su grupo de compañeros. No califican. Se necesitan jóvenes cristianos como Timoteo. No solo se portaba bien, no solo Timoteo se alejaba de los muchachos groseros, porque dentro de ustedes a lo mejor hay jóvenes que no se juntan con los borrachos, no se juntan con los alcohólicos, con los que se drogan. No, están en su casa con su papá, trabajan y todo, pero si no se involucran o no buscan a Dios, pues siempre no hacen nada. Es importante que entendamos en qué iglesias daban buen testimonio de Timoteo. Listra, ¿que dónde más? Derbe, ¿y el otro? En 3 iglesias daban buen testimonio de ese muchacho. Es un ejemplo que voy a poner. Si sabía predicar, lo encontrabas predicando en un lugar, predicando en otro lugar, predicando en otro lugar, sirviendo aquí, sirviendo allá, sirviendo allá. Es más, ¿sabes qué me impresiona también? Que cuando Pablo llega a Derbe, aquí dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pablo llega, y ¿sabes qué dice Pablo? Yo me llevo a ese muchacho. Ese muchacho me interesa para el reino. Ese muchacho me interesa para que ande predicando conmigo, para que ande sirviendo. Yo necesito un chico como él. De verdad, yo pregunto, si Pablo visitara tu iglesia, a ver, jóvenes, si Pablo visitara tu iglesia, donde tú te congregas, ¿crees que diría Pablo, yo me interesa ese muchacho? Me lo llevo porque es pila, porque da un buen testimonio. ¿Crees? A lo mejor pues no te involucras. Es más, quiero que veamos un capítulo antes, o más bien unos versículos antes, en el 15, 39. Capítulo 15, versículo 39, y lo vamos a leer. Vamos a leer desde el 36 y lo vamos a hacer alternadamente para que nos mantengamos despiertos también ustedes ahí. Yo leo el 36 y ustedes el 37 hasta que llegamos al 41. El 41 lo leemos juntos. Empiezo yo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Siguen ustedes. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía su nombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Siguen ustedes. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se sentaron tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y el 41 que dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Te voy a explicar qué había pasado. Pablo y Bernabé y Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, se habían ido de una gira misionera. Se habían ido a predicar a Listra, a Iconio, a Derbe, a Pánfila. Se habían ido a muchísimos lugares.
y habían llevado a un discípulo llamado Marcos. Pero Marcos, como era medio flojito tal vez, o no sé a quién representa Marcos, en cierto lugar dice, ya no sigo con ustedes, yo me regreso mejor, es que tengo cosas que hacer, no sé por qué se regresó, y se regresa. Pablo y Bernabé siguen porque eran pilas en el reino, eran trabajadores, predicaban, llevaban el evangelio, hacían muchas cosas, regresaron. En su segundo viaje Pablo dice, ¿qué te parece, Bernabé? Vamos a visitar a Derbe, a Listra, vamos a visitar a todos los hermanos a ver cómo están. Y dice, eso dice Pablo, y dice Bernabé, perfecto, vamos a llevar a Juan. Y Pablo dice, no quiero llevar a alguien que se regresó, me va a dejar mal, me va a dejar mal. Y no lo llevó. Entonces hubo un desacuerdo y Pablo dice, bueno, ya no tengo a Juan. Llega a Derbe, llega a Listra y encuentra el repuesto. Aquí tengo a Timoteo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me están captando? Qué importante es que estemos dispuestos a la obra. Pablo le tenía que encargar un trabajo a Timoteo y Timoteo lo tenía que hacer. Por eso Pablo no llevó a Juan, que le tiene por sobrenombre a Marcos, no lo llevó porque no era pila, porque no era usado. ¿Y por qué se llevó a Timoteo? ¿Por qué? Porque era activo el muchacho, porque era consagrado, porque se metía a servir a Dios. Jóvenes, les hago un llamado, sirvan a Dios. Tienen tiempo para dar sus vidas, su fuerza, su entrega. Tienen fuerzas. Bueno, dirán las muchachas, ahora le estás hablando a los jóvenes y yo estoy fuera de la lista. Se me quedan viendo con sus ojitos así como que, pensé que era para mí también. No, claro que no existió una Pabla, pero es un ejemplo. Ni existió una Timotea. Pero vamos a hipotetizar, vamos a especular. Si hubiera una Pabla, una hermana activa, que necesita una misionera con ella, ¿crees que te llevaría a ti? ¿Tú eres de aquellas que sirven y se dan, jovencita? ¿O no puedo? Ay, no, ¿cómo me voy a ensuciar las uñas? No, se necesita disposición aún en ustedes, muchacha. De verdad. En todos los jóvenes se necesita disposición. Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Acompáñame, tú te vas a ir conmigo. Es impresionante que cuando Pablo se lleva a Timoteo, si tú estudias las Escrituras, cuando Pablo le mandaba una carta a una iglesia, le dice, Pablo y Timoteo a la iglesia que está en... Es más, lo pusieron a la altura de Pablo. Ese joven estuvo a la altura de Pablo. ¿Quién era Pablo? Un predicador lleno del Espíritu Santo. Es más, llegó el momento que Pablo había levantado una iglesia y no había pastor. Y le dijo a Timoteo, Timoteito, ven acá, te vas a quedar aquí. Tú vas a ver esta iglesia. Tú le vas a ordenar esto, tú vas a hacer esto. Lo dejó como pastor. Se necesitan jóvenes que entreguen sus vidas a Dios. Pero eso no es todo lo que podemos estudiar o entender de Timoteo. Hay otra cosa que me llama mucho la atención. Dice versículo 3, 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué le pasó a Timoteo? Lo circuncidaron, le quitaron una parte de su prepucio. ¿Por qué? Te voy a explicar esto. Porque él era griego. ¿Qué tenía que ver un griego con un judío? Otro problema todavía. ¿El papá de Timoteo era judío o era griego? ¿Eso qué significa? Que tiene otras ideas, tiene otras creencias, tiene otros dioses. Es más, los griegos eran muchos filósofos, eran pensadores y no aceptaban tan fácilmente el cristianismo. Y Timoteo, imagínate, de un padre griego. ¿Cómo era que Timoteo tenía esa gracia, tenía ese espíritu? ¿Cómo le hizo Timoteo cuando las creencias de sus padres que le transmitía su papá era griega? ¿Me entiendes? Es por eso que se lo tiene que llevar Pablo y lo circuncida. Ahora piensa, para un griego estar circuncidado es una vergüenza. No se distraigan por los que acaban de llegar. Te repito,
Para un griego, que se circuncide un griego, es una vergüenza. Esas son creencias judías. ¿Cómo te vas a circuncidar? Sin lugar a duda, Timoteo tenía una traba. ¿Qué va a decir mi papá si ahora se entera que me voy a circuncidar? ¿Qué va a decir mi primo? ¿Que ya me lavaron el cerebro los judíos? ¿Qué va a decir mi prima? ¿Qué va a decir mis tíos? ¿Qué va a decir mi abuela? Piénsalo. Yo me voy a circuncidar porque yo quiero servir a Dios. No le importó. Y todas las creencias que tenía las pudo dejar a un lado. ¿Por qué? Por amor a Dios, por servir a Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo le hizo Timoteo para sostener sus creencias aún en contra de las creencias de sus padres? ¿Cómo le haría? ¿Quién influenciaba en Timoteo, hermanos? Pueden responder. Es una pregunta para todos. ¿Quién influenciaba en Timoteo para que sea cristiano? ¿Quién, hermanos? Hay varias respuestas y las dos son correctas. Obviamente el Espíritu Santo es el que enfocaba, pero su madre judía era la que le transmitía las leyes. Así es que, queridas hermanas que están aquí presentes, puedes hacer mucho por tus hijos. De verdad. Recuerdo un testimonio de un hermano que sirve a Dios en la actualidad, que cuando se fue a trabajar a Cancún y los compañeros le ofrecían una cerveza, él dijo: no la voy a tomar. Dejo de ser hijo. Y dijo a su mamá: dejo de ser hijo de mi mamá si llego a agarrar esa cerveza. No la puedo agarrar. Los consejos de mi madre están aquí. Una madre que tuvo al bebé aquí 9 meses y lo crió y le enseñó 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 muchísimo. Cuando ese joven crece, él dice: yo debo de obedecer a Dios. ¿Cómo le hizo entonces Timoteo? El Espíritu Santo obró. Es más, no solo en su madre. Me gustaría que revisáramos un pasaje más que nos habla de la abuela de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. ¿Cómo se llama el tema? El joven Timoteo. ¿Sí? Mira qué dice de Timoteo. Segunda de Timoteo. Esto segunda de Timoteo, ¿sabes qué quiere decir? Es la segunda carta que le envía Pablo a este joven que ya estaba pastoreando una iglesia. Y en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice así: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué está diciendo Pablo? Me acuerdo de ti, Timoteo. Es que tú eres tremendo, eres impresionante, eres siervo de Dios, deseando verte. Y empieza a decir: al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Qué había pasado, Timoteo? Para empezar, había pasado muchas burlas de todos los griegos. Y había llorado y había dicho: Pablo, quiero servir a Dios, hermano, pero tengo una guerra, tengo una lucha, tengo una angustia en mi corazón. Hermano Pablo, tengo esta necesidad, pero yo quiero servir a Dios. Y cuando Pablo lo deja como pastor, entonces le dice: ruego por ti y me acuerdo de tus lágrimas. Me acuerdo de todo lo que tú estabas. Y no solo eso, dice el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Timoteo era un hombre de fe, un muchacho, era un jovencito de fe, no fingida. Pero mira qué dice: la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. ¿Y quién más? Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de esa fe no fingida que habitó primero en tu abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Loida. ¿Y en tu madre?
hermanas, hablo con ustedes. Pueden hacer mucho por sus hijos, hermanas. De verdad. Esa fe que tenía esa mamá. Es más, no sabemos si Loida, la abuela de Timoteo, tuvo hijos. Vamos a hipotetizar. Vamos a especular juntos. No tuvo hijos. Solo tuvo a Eunice. Yo quisiera servir a Dios, pero no tuve hijos para entregárselo a Dios. Es un ejemplo, estamos hipotetizando. Pero tuve a mi hija. Crió a su hija, le transmitió la fe del cristianismo, y se casa, pero se casa con un griego. ¿Sí? Eunice se casa con un griego. Pero la fe que tenía diciendo, bueno, me casé con un griego, y tiene otras ideas, tiene otra filosofía, tiene otras creencias, pero mis creencias cristianas no las voy a cambiar. Y se casa con el griego, tienen a un hijo llamado Timoteo. Le ponen Timoteo y lo empieza a criar, a enseñar. Y cuando le escribe, entonces le dice, me acuerdo de la fe que habitó en tu abuela, luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Y la fe no fingida. Jóvenes, te hago un llamado. Señoritas, entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Sirve a Dios. No dejes que el mundo te arrastre. No permitas que el enemigo te arrastre. Hay sensualidades, hay pecaminosidad, hay pornografía, hay novias, hay de todo tipo. No permitas que el enemigo te arrastre. Entrégale tu vida a Dios, joven. Eso te aconsejo. Hablo con los jóvenes y con los padres. Imagínate que el esposo de Eunice fuera judío. ¿Qué más iba a poder hacer Timoteo? Si fue pastor y solo la madre estuvo influenciando, ¿qué más se pudo haber hecho si su padre también? Y hablo con los padres ahora. Ustedes que son papás, puedes hacer mucho con tus hijos. Puedes influenciarlos. Es más, hablo con las mamás ahora. Si tu mamá, si tu esposo no es cristiano, no le echa ganas al cristianismo y no se preocupa por la espiritualidad de tus hijos, hazlo tú, hermana. Hermanas, háganlo ustedes. Hago un llamado a las hermanas. No, pero yo ya soy una abuela para las hermanas. ¿Aquí hay abuelas? Sí, una abuela. ¿Dónde hay otra abuela? Otra abuela, gracias. ¿Sabes qué les aconsejo, hermanas abuelas? Oren por sus hijos. ¿Sí? Oren por los nietos. Dios, si mi hija no pudo, si mi hijo no pudo, voy a orar por un nieto. Hazlo. Si eres papá, hermano, si tú, estoy hablando contigo, varón, ahora, eres cristiano, tú pudieras lograr mucho por tus hijos. A mí me impresiona la vida de Timoteo. Pudiera yo seguir enseñando y buscando más pasajes de Timoteo, pero creo que es suficiente. La vergüenza que tenía Timoteo al tener que circuncidarse, a decirle a su papá, yo no voy a participar en esto. Hay jóvenes que a lo mejor su papá le dice, hijo, yo no soy cristiano, pero tu mamá sí, pero ve por una cerveza. Bueno, voy a ir por la cerveza porque mi papá me lo pide. Timoteo no solo tenía buen testimonio de todas esas cosas, sino que estuvo dispuesto a todo por Dios. Así es que esta breve reflexión para ustedes jóvenes: se necesitan jóvenes entregados, jóvenes que les rindan su vida a Dios. Se necesitan madres que sepan clamar por sus hijos. Se necesitan papás que sepan instruir, que sepan guiar al joven al cristianismo. Yo te pregunto para terminar, ¿estás contento con tu vida, joven? Señorita, ¿estás contenta con tu vida? ¿Sabes que muchos jóvenes dicen, eso no es para mí? Le están preguntando el de al lado. No, estoy preguntando contigo, hablando contigo, jóvenes, señoritas. ¿No te gustaría tener una vida llena de Dios?
Que si viniera una hermana que diga, es más, hay hermanas en Mérida, por ejemplo, en México, que necesitan muchachas llenas del Espíritu Santo. De verdad, se necesitan muchachas que estén dispuestas a trabajar con niños de casas hogares, con niños que tienen problemas de traumas. No hay muchachas. No hay muchachas dispuestas a eso. Se necesitan jóvenes que se preparen en algo para servir a Dios. Es más, jóvenes, escúchenme, necesitamos nosotros como iglesia un técnico en audio que sepa qué le voy a hacer a ese audio si está sonando muy grave, muy agudo, muy chilloso, pero no lo sabemos. A veces decimos, siento que lastima, pero no sé ni qué tiene. Pues ni modo, hay que lo arreglen los hermanos. Se necesitan jóvenes que digan, yo me voy a especializar en eso. Voy a ser el técnico del audio. Yo voy a ser el de la edición. Es más, las predicaciones, como la que van a ver en el internet cuando salga, se necesitan personas que editen, buenos editores, que sepan grabar videos, que sepan editar videos, que estas palabras que Dios habla aquí pueda correr en el internet. Pero no hay quien diga, yo me voy a especializar en eso. Todos en su mundo, todos en sus trabajos. Si Pablo llegara acá y dijera, yo necesito un técnico en audio, ¿quién dijera yo? Necesito un editor, ¿quién dijera yo? Necesito alguien que para que cargue las bocinas. Cada evento se necesita cargar bocinas. ¿Quién va a decir, yo, hermano, que cuenta conmigo? No puedo. Se necesitan muchachas, maestras de niños llenas del Espíritu Santo, que sepan hacer trabajos que impresionen a los niños. Luego se les pone a cuidar a un niño, se les pone a la escuela dominical y solo un dibujito ahí. Dibujito ahí de Moisés con una bata, píntenlo, ya está. Los niños están aburridos de eso. Se necesitan maestras de niños que puedan impactar. Un libro, un juego, algo distinto. Pero no lo hay. Jóvenes, señoritas, hago un llamado. Entrégale tu vida a Dios. Dios, quiero servirte como te sirvió Timoteo. Hazlo. Jóvenes, hazlo. Te quiero servir como te sirvió Timoteo. Es impresionante que tenemos muchos jóvenes en las congregaciones y casi nadie se especializa en algo. Todos apoyan aquí, allá, pero no hay responsable. No hay un responsable. No sé, yo no pude, yo tampoco pude. Queridos amigos y jóvenes, también debo de ser honesto. Dentro de ustedes hay jóvenes que sí se cuidan. Hay señoritas que yo puedo decir, recomiendo a esta señorita. Si viene una hermana o un hermano de México o de donde venga, necesito un joven que tenga buen testimonio. Tú sabes que te voy a recomendar. O sabes que voy a decir, este es un irresponsable, te va a quedar mal, se va a regresar. ¿Tú crees que yo te recomendaría? Hay señoritas que yo pudiera recomendar. Esta es una buena cristiana, tiene buen testimonio, no anda coqueteando ahí con los muchachos. Puede ver muchachos y ella puede estar seria. Este joven también lo puedo recomendar, es serio el joven, es responsable, se cuida, no se anda tocoteando. Pero hay otros que solo andan coqueteando. Tú sabes quién eres, hermano. Hablo con los jóvenes cristianos. Sigue así. Da buen testimonio, hija. Da buen testimonio, joven. Entrégale tu vida a Dios y dile, Dios, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero darte mi vida. Yo quiero servirte. Cierren sus ojos y terminamos con una oración. Padre, te pido un favor. Esos jovencitos que se han guardado, que sí hay testimonio de ellos, pero son pocos. Otros, si agarrara yo su celular, quizás descubriera música mundana, videos de carácter pornográfico. Pero hay otros jóvenes que borran todo eso de su celular porque son serios. Te pido un favor, que esos jóvenes que sí son recomendables, los llenes de tu Espíritu Santo. Levántate esos jóvenes, Padre, para ti. Esas señoritas que no andan de sensuales,
no andan de coquetas, no andan riéndose con todos los muchachos, bien pintada, bien maquillada, con sus uñas que parecen garras. No, sí se arreglan porque se tienen que arreglar, pero con pudor, modestia. Ten misericordia de mis hermanitas, ten misericordia de mis hermanitos, que puedan entender que ese Timoteo estuvo dispuesto a circuncidarse. No importa lo que diga su abuela por parte de su papá griego, no importaba lo que decía su papá quizá, o sus primos, él estaba dispuesto a servir. Sé que hay algunos aquí, pero son contados. Es más, entre señoritas y jóvenes, los pudiera contar con los dedos de una mano, y quizá me sobraría un dedo todavía, porque son pocos, Señor. Pero hay más jóvenes que me están escuchando y pueden rendir sus vidas a ti. Ten misericordia de esos jóvenes. Ayúdalos, que se preparen en algo para servirte a ti. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.